Punto tercero, dar conta do escrito do presidente da Fundación CIEC sobre participación no pleno. Ben, hai unha petición de participación no pleno por parte de don Jesús Núñez, presidente da Fundación CIE, aunque isto non se axusta exactamente ao tema da participación ciudadana, posto de que non había ningún punto no orden do día no pleno referido a isto, creemos que a importancia, posiblemente, do que nos teñan que manifestar, creo que merece a pena que a corporación teña coñecemento. Me acaba de trasladar que, bueno, ten un escrito preparado, el, por problemas visuales non pode dar lectura, vai entregar un escrito a cada un dos concellais e ese mesmo se lle acaba de entregar un escrito firmado por ele e pola súa señora que dará lectura del ao señor secretario. Por favor, colle e entrega. Señor secretario, podría dar lectura ao escrito que está conformado por parte de don Jesús Núñez e a súa señora? Los abajo firmantes, doña María Dolores Galilea Rodríguez y don Jesús Núñez Fernández, propietarios del edificio Hijos de A. Núñez, Rúa do Castro número 2, en el que se encuentra establecida la Fundación CIEC, Centro Internacional de la Estampa Contemporánea, exponen a ustedes lo siguiente. Es deseo de los propietarios hacer donación a la ciudad de Betanzos de dicho edificio, a cuyo efecto consideran oportuno que se tengan en cuenta las condiciones siguientes. 1. Se entiende como anexo a esta donación las propiedades existentes en la parte posterior de dicho edificio y garaje que tiene su acceso por la calle Lanzós. 2. Los donantes tendrán el usufructo de la segunda planta del edificio, el portal de acceso, el garaje y del arrendamiento de la cafetería durante su vida. 3. Tras su fallecimiento, la obra artística del donante ocupará el espacio de la vivienda de la planta alta del edificio, aparte del que se considere preciso para la exposición de sus obras. 4. Se mantendrá la Fundación CIEC sobre dicha en este edificio, al igual que el personal adscrito a la misma en la actualidad hasta su jubilación, en exclusividad. 5. De la misma forma que se señala en el punto 4, se mantendrá en activo la Fundación CIEC en el mismo mientras sea factible su continuidad. En caso de su desaparición, no se podrá vender el edificio ni alquilar a terceros, sino ser destinado para usos exclusivos culturales. 6. Se incluye la donación de la susodicha Fundación CIEC la colección de arte debidamente inventariada. 7. Que todos los gastos, gravámenes y derechos inherentes a esta donación corran por cuenta del receptor. 8. Mientras la salud se lo permita, don Jesús Núñez Fernández continuará como director de la Fundación CIEC. Betanzos, a 20 de abril de 2018, Jesús Núñez Fernández y María Dolores Galilea Rodríguez. Ben, leído este documento, que conste en acta e que pase aos informes xurídicos e técnicos correspondentes. Punto siguiente.